Vamos a ver cómo realizar un componente. Vamos a crear eh, dos cajas de texto y un botón. Las cajas de texto se van a encargar de validar números y letras independientes, y un botón que va a realizar una función de contador y va a mostrar en su propia etiqueta el número de veces que es presionado. Para esto vamos a ver una presentación de lo que son los componentes y otros detalles. Componentes en Java. Componentes en Java son estos elementos que permiten brindar una interacción con el usuario del sistema. Es decir, que un componente puede ser manipulado por el usuario para ingresar datos, realizar acciones, entre otras cosas. Cada componente corresponde a una clase en Java. Por esta razón, cuando desarrollamos y queremos vincular uno de estos elementos, simplemente instanciamos la clase que necesitamos. Es decir, si queremos un área de texto, debemos crear un objeto en la clase de textArea. Esta parte de aquí se refiere, instanciamos la clase que necesitamos, se refiere a lo que es herencia. Darle atributos al objeto que vamos a construir al componente para que herede de, de la clase. Aquí nos da un ejemplo, como es el área de texto, que es un componente que se encarga de permitir ingresar grandes bloques de texto, a diferencia del TextField, y eso sería un ejemplo. Vamos con el siguiente. Métodos en Java. Un método en Java es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realizan una determinada tarea y a las que podemos invocar mediante un nombre. Aquí tenemos una estructura de cómo está construido un método. El public puede ser pública o privada. Eso depende, pero eso no se va a explicar. El tipo de valor devuelto, el nombre, el método, el tipo y parámetro. El tipo es uno y el parámetro es otro. El tipo corresponde a definir qué clase de elemento vamos a recibir en esta parte. Puede ser un tipo booleano, entero, eh, todos los tipos que conocemos, los string, eh, puede ser también float, o puede ser inclusive un tipo de dato que no maneje datos, sino objetos o eventos. Como Java está orientado a objetos, puede manejar infinidad de cosas. Puede ser inclusive un objeto de tipo puto, puede ser un evento, y es lo que vamos a manejar, un evento. Esos son los tipos. Hay muchos tipos. Y el parámetro se refiere a básicamente una variable cualquiera que va a almacenar el, el dato que vamos a ingresar. Puede ser lo que uno quiera ponerle, una E, una J, puede ser un booleano, como poner valor, y es entero, número, es un botón, bot,
lo que sea. Eso es, no es no es tan importante el nombre. Lo importante es que pongamos nuevamente. Ya. Una vez definido eso, una cosa, hay que tomar en cuenta que el tipo de valor, solamente devuelve un valor. No puede devolver dos valores, solamente uno. Y en los parámetros, si nos fijamos en esta parte, nos damos cuenta de que hay puntos suspensivos, que eso nos indica que un método puede recibir uno, dos o n parámetros, dependiendo del uso que le vamos a dar. Entonces, podemos recibir tantos parámetros como queramos, pero solamente vamos a devolver un valor de todo el método. Dentro de las llaves va el código, las acciones que vamos a realizar con este método, qué van a hacer, cuál va a ser su objetivo y eso. Una vez que ya terminemos todo el código de lo que se va a realizar con este método, como línea final de esto, debemos colocar el return. El return es el que se encarga de devolver el valor que especificamos en la parte de acá, y que también lleva un tipo que puede ser booleano, puede ser cualquiera, puede ser booleano, int, string, un objeto, puede ser cualquiera. Ya. Y el return es la última línea que se debe de poner dentro de las llaves. Una vez que se coloca el return, no puede ir ninguna línea bajo el return, porque si se pone, sale error, porque el return indica que desde esa línea ya acabó todo. No, no debe existir ninguna línea debajo de eso. Y en el return vamos a devolver el tipo de dato que especificamos en la parte de arriba. Hasta aquí dice resultado que devuelve el método seguido por el punto y coma. Damos llaves y tipo procedimiento. Estos métodos son más sencillos. Llevan su public o puede ser private o mm, por lo general estos de aquí llevan void. Llevan void, el nombre del método y también los tipos de parámetros. Dentro de las llaves va todo el código del método que va a realizar los procedimientos respectivos a resolver un problema. Ya, hay que tomar en cuenta de que no se deben de realizar un método que reciba y que devuelva, porque este de aquí se hace independiente para evitar inconvenientes con cualquier problema complejo. Ejemplos tipo función. Aquí tenemos un ejemplo de el tipo función que era el que
llevaba el return. Aquí vemos que estamos manejando una variable string, la cual se encarga de recibir un valor porque se encuentra al igual que va a asignar asignación asignación el igual está asignando el valor que recibe de una caja de texto. Tenemos una caja de texto, un objeto, y mediante el punto accedemos a todos los métodos de esa caja de texto. Uno de los métodos de la caja de texto es el getText, get y set. Get significa devolver y set significa asignar o también dar un valor. ¿Ya? Y aquí le estamos diciendo get devuelve texto de la caja de texto si es que lo tiene. ¿Ya? Entonces, para que esto funcione, en ese método de aquí de la caja de texto debe de haber un return que se encarga de devolver el valor. Y ese valor, como es devuelto mediante el igual, lo asignamos a esta variable. Acá tenemos otro ejemplo de tipo booleano. Creamos una variable y asignamos para que reciba un valor de tipo booleano también. En este caso tenemos un botón y le estamos diciendo que devuelva el valor booleano de ese botón. En este caso estamos preguntando si está habilitado. Y si está habilitado, nos va a devolver un valor true. Y si está deshabilitado, nos va a devolver un valor falso, que va a ser asignado en A. Aquí tenemos un ejemplo de tipo procedimiento, los cuales son los sencillos que me dio el reporte. Y en los que son de tipo procedimiento no necesitamos variables para asignar valores. Simplemente necesitamos manejar los objetos. Como aquí tenemos una caja de texto en el cual estamos diciendo set text, dale texto o asigna texto. Y aquí está asignando el texto. El texto se va a ir para acá. Caja de texto. Acá tenemos otro, que es un botón, y le estamos diciendo que se le dé a la propiedad habilitar el valor de falso. Y acá tenemos otro botón que le dé visibilidad el valor verdadero. Ahora, el evento keylisten es una interfaz que recibe todos los eventos del teclado. Si presionas una tecla puedes saber cuál fue. Esta interfaz posee tres métodos que por obligación tienes que implementar y son public void y keyPreset, public void keyrelease y public void keytype. El evento keyPreset se ejecuta cada vez que se presiona una tecla. El evento keyrelease se ejecuta cada vez que se suelta una tecla. El evento keytype se ejecuta cada vez que se presiona y se suelta una tecla. Ya vamos a ver en un ejemplo cómo utilizar este evento, el cual nos va a servir para realizar el componente.
Eh, Ahora sí vamos al ejemplo en donde se va a entender todo. Bueno, aquí en el EPIS vamos a realizar primero los componentes. Primero creamos un nuevo proyecto en Java y vamos a Java Class Library. Al siguiente le vamos a poner componentes. Al siguiente terminar y se crea el proyecto. Y dentro de ese proyecto no tenemos un paquete. Por lo general, al hacer esto se crea el paquete predeterminado, pero es recomendable crear los componentes aquí porque al momento de importar los componentes sale un error que los componentes no pueden funcionar fuera del paquete predeterminado. Entonces lo que vamos a hacer es crear un nuevo paquete y lo vamos a poner práctica. Dentro de este paquete vamos a crear los componentes. Vamos a crear una Java clase y como dije vamos a crear dos cajas de texto que nos van a permitir validar el uno números y el otro letras. Un botón. Por cada componente se necesita una clase. Entonces tenemos que crear tres clases. El primero lo vamos a hacer de números. Bueno, aquí hubo un error. Voy a agregar la clase al paquete que creamos. La clase y ya. Paquete principal. Esto es lo que nos aparece al momento de crear nuestra clase y como vimos en la diapositiva, un componente hereda de atributos en una clase objeto. Como vamos a hacer cajas de texto, entonces debemos de poner extends para que herede en una caja de texto. Normalmente cuando nosotros presionamos enter se importa de manera automática la de texto. En caso de que no se importe, si estamos acostumbrados a escribir todo, supongo que no se importa. No se importa porque no se automatiza. En caso de eso, aquí nos aparece una advertencia y yo me quedé ahí y dije crear una clase de error porque esto es mayúscula. Por eso no me gusta escribir. En caso de escribir, no utilizar ayuda que nos da Java para verificar rápidamente, entonces debemos de escribir correctamente sin errores ortográficos porque Java maneja eso de reconocer mayúsculas y minúsculas y dejamos la advertencia que nos aquí dice agregar, cortar para escribir. Bueno, en este ejercicio se pide que creemos un componente el cual nosotros le asignemos de manera manual si queremos que valide o no.
Entonces, para eso vamos a crear una variable booleana, la cual solamente tiene dos estados, que son verdadero y falso, y le vamos a poner variable válido, digo falso, poner falso. Debemos de crear el método constructor public, el cual lleva el mismo nombre de la clase, números, paréntesis y llaves. A esa variable válida es la que se va a manejar cuando el componente sea importado. Y para manejar esa variable debemos crear los métodos get y set. Entonces creamos public void set válido. El nombre es indiferente, puede ser que no quiera. Como es de set asignar, entonces vamos a darle aquí el tipo, vamos a poner en práctica lo anterior. Aquí va el tipo y el parámetro. El tipo es booleano, porque vamos a manejar esta variable y esa variable es de tipo booleano. Entonces eso debe ir acá. Y aquí va el parámetro. Los parámetros pueden ser una variable cualquiera. Yo le quiero poner y abrimos y cerramos llaves para ser válido. Entonces aquí vamos a decirle que valida sea igual que tiene A. Y le estamos diciendo que lo que tiene A lo asigne en valida. Ahora vamos por el otro método. El get. Como el get es de tipo función, recordamos que lleva un return. Como que lleva un return, ya no es void. Es del tipo de valor que vamos a devolver. Como vamos a devolver un boolean, entonces aquí debe ser boolean. El nombre, en este caso vamos a decir valida. Y aquí vamos a poner vacío porque no necesitamos manejar ningún dato de entrada. Ahí nos sale error porque dice que falta el retorno. Entonces aquí va el return que vamos a devolver también. En este caso no vamos a utilizar el get valida porque no vamos a necesitarlo, pero se debe quedar porque por lo general cuando manipulamos una variable debe llevarse un método set y get. Ahora vamos a crear el método que nos va a permitir validar los números que se ingresan en nuestro componente public void y le vamos a poner del nombre valida paréntesis y las llaves. Como vamos a manejar la entrada mediante el teclado,
nuestro método no va a devolver nada, porque no necesitamos que devuelva, necesitamos que opere, que haga relaciones, que haga operaciones. ¿Ya? Entonces, en esta parte de aquí, en los parámetros, sí le vamos a agregar que es el evento del teclado. Y vamos a agregar una variable. Aquí vamos a hacer una pregunta. Si is valida. Ahí estamos preguntando si que es verdadero. Si es verdadero, entra las llaves. Una vez que entran las llaves, vamos a crear una variable de tipo chat, porque vamos a manipular el método de getChat, que nos devuelve un carácter. Vamos a crear una X y le vamos a decir getChat. Y estamos diciendo que lo que ingresa en el teclado que se va a almacenar en mí, lo asigne de para que se pueda entender, vamos a mostrar por pantalla lo que permite. Después borramos esa línea. Luego de eso vamos a preguntar if si x es menor, como es un número, 0, o x es mayor que 9, como el número de dificultad es 0, 9, entonces aquí le estamos diciendo si x está fuera de este rango, vamos a decir que lo que escribo en el teclado lo ponga en nuestro componente, que es el consumo. Ya. Y este sería el método que nos va a permitir validar la entrada de números, solo de números, a nuestro componente de GTC. Para nosotros manipular este evento lo hacemos mediante el nombre y no olvidando lo que hemos asignado, que es el tipo y el parámetro. Ahora vamos a utilizar el listening. Dentro del constructor vamos a crear un listening. Is agregar un listening. Dentro de esto vamos a crear uno nuevo, un listening. Vamos a enter para que se automatice, porque si no se automatiza tenemos que hacerlo manualmente y nos va a tomar más tiempo. Ya, aquí nos aparece enter. Esta parte de aquí la borramos.
Y como vimos en la diapositiva, hay 3 eventos, los cuales deben de ir obligatoriamente. Aquí tenemos los 3. El evento que vamos a utilizar para realizar la validación va a ser el que está ahí. Aquí mandamos a llamar a nuestro evento. Entrada. Nos aparece error porque todavía falta asignar el tipo de dato. Dentro de los paréntesis va el tipo de dato. Ahí podemos ver. Aquí dice, método valida entrada. En la clase número no puede ser aplicado. Bueno, aquí nos dice, requiere en qué evento. En qué evento. ¿No? Entonces, sí, tenemos que agregar un que evento. ¿Y dónde tenemos un que evento? En esta parte de acá. ¿Dónde se almacenan esos que eventos? La letra E. Entonces, esta letra E se la pasamos a nuestro método. Ya. Y eso sería todo para un componente. Luego de esto, vamos a componentes y damos clic donde dice clean and build. Significa limpiar y construir. Esto lo hacemos para generar un archivo ya, el cual nos va a permitir importar nuestro componente. Y aquí ya tengo creado un proyecto con un formulario y solamente voy a importar vamos a crear una categoría, vamos a poner práctica, vamos a añadir desde un jar, vamos a meter follas donde se guardan los proyectos por defecto. Esta clase se llama componentes. En el momento que le dimos clic en build, se crea esta carpeta gris. Este es un archivo jar, abrimos, ponemos el cliente y aquí está nuestro componente que se llama nombre. Y el siguiente seleccionamos una carpeta práctica terminar. Y luego buscamos donde dice práctica, que está acá. Aquí tenemos nuestro componente que se llama nombre. Agregamos el formulario, ponemos el texto y lo vamos a ejecutar. En caso de que al momento de ejecutar no valide, que generalmente suele suceder, no valida, tendrá que sea por dos cosas. Uno, nos olvidamos de asignar el estado del variable validar. Aquí en el código del formulario se usa y nos vamos aquí donde dice in el component. Y bien, seleccionamos el nombre del componente que agregamos. Este es el número 1, punto, para que vea los métodos que tiene nuestro componente. Uno de esos era set validar, que era para agregar un valor booleano de true o false. Para definir que queremos que valide, como si queremos que valide, le vamos a poner true. Si al hacer esto no funciona, es porque el edit tiene problemas. Y para solucionar eso,
debemos crear una clase nueva y copiar el código y otra vez digamos limpiar y construir y importamos nuevamente el componente y ya ahí se soluciona. Entonces este es el número, vamos a ingresar letras y en la parte de acá abajo vamos a ver lo que estoy presionando. Este es el A que nos sale, ese nos sale, este nos sale, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esa es la parte y específicamente esta parte. La parte de acá arriba yo puse imprime lo que tiene X. X va a almacenar lo que se presiona en el teclado, una letra. Y aquí en la condición dice, si X está fuera del rango del 0 o 9, entonces hacer esto. Vas a consumir esta entrada o vas a borrar o no la vas a ingresar en la caja de texto. Por eso es que al momento de que está en ejecución yo presiono letras, salen aquí, consumo. Ahora, como les dije, es lo mismo para letras. Así que vamos a copiar todo desde aquí y vamos a cambiar un par de cosas. Aquí vamos a crear una clase nueva, componente, y vamos a cambiar letras. Acá dentro de las llaves, que para importar los eventos que faltan, vamos a poner aquí en letras extends para que herede el date speed y el constructor debe llamarse igual que la clase letras. Y esta condición, la cual es importante, como es de letras, ya no le vamos a decir que lo que está fuera de C de 9, le vamos a decir lo que está fuera de A y C o Z, de A hasta Z. Todo. Ahora el del botón. Clase, botón. Como es un botón, va a heredar de un botón. Aquí vamos a crear una variable para contar. Vamos a crear public constructor y vamos a crear this.add. Como es un botón, no funciona con el teclado, a menos que tenga el foco y presionemos enter para que haga una acción. Ya vamos a ver si funciona. Y este no lleva key event, lleva action listener. Action listener, porque hace una acción. Vamos a borrar este trozo un poco porque no sirve. Y aquí vamos a escribir el método que va a hacer que la etiqueta cambie. Entonces aquí vamos a conectar aquí vamos a conectar solid void conectar activa action
importa que se repita la verdad. Solamente es diferente. Vamos a decir que la variable es 1 y más es lo mismo que este de aquí. Esto es lo mismo que decir y es igual a i más 1, solo que acortado, se puede decir. Es lo mismo. Son métodos cortos, como por ejemplo el de restar sería i menos menos, o el de multiplicar, ¿no? Y multiplícate por 2, o y más 2, que se sume de 2 en 2, y así cosas, hay varias cosas. Entonces una vez que se suma 1, lo que tenemos que hacer es enviarlo a una caja de texto. Digo, lo que tenemos que hacer es enviarlo a la etiqueta del botón. Entonces, this.setText. Y le vamos a enviar ese número. Pero, aquí tenemos un error. ¿Cuál es el error? Dice tipos incompatibles. Y no puede ser convertido a cadena. Y lo que tenemos que hacer es convertirlo a cadena. Y para convertirlo, como es un número, utilizamos la clase integer. Esta clase integer tiene un método que se llama toString, que significa a cadena. Vamos a enter y inmediatamente ese método reconoce que nosotros queremos convertir un número. Y aquí tenemos como número la letra i, entonces se agregó de manera automática la i. Y prácticamente eso sería todo. Vamos a para esto y vamos a importar los componentes que faltan en esta paleta. Ya no necesitamos agregar una categoría porque tenemos el mismo ya que aquí tenemos dos nuevos componentes que creamos, el de letras y el botón. Seleccionamos la categoría práctica, terminar, cerrar, y acá abajo tenemos letras y el botón. En el de letras también vamos a ver en la salida cómo al momento que ingresamos números, como esto va contando, contar. Vamos a ejecutar y vamos a ver si sale, si no sale, pues esperar de números. Vemos una letra, vemos acá la salida, una letra, nos sale, números, digo al de letras. Sale. Ya.
usted no va a validar y esto es una cosa, como dije anteriormente, no hay datos aquí no servidos y esto es una cosa. Nosotros tenemos el valor que se puso aquí en el formulario en source, y solamente tenemos que valide de números, pero el de letras no está. Entonces vamos a poner el de letras. Letras 1.set valida true. Volvemos a ejecutar. De números. Tenemos letras, números. Letras. Tenemos números. Y cada salida que nos vale. Tiene números. Tenemos letras. Que sale. Empezar a contar. Y eso sería todo. Espero que te haya entendido. Que sea de ayuda esto.